Tres secretos ocultos de la película Arma Mortal 2 de 1989 que debes de saber y claro, yo soy tu amigo Renerdo, comenzamos. Número 3, sabes que en esta película sus personajes son bastante consistentes. Por ejemplo, durante la producción, Richard Donner se sorprendió cuando el actor Mel Gibson le confesó que había estado tomando 5 latas de cervezas para desayunar. Pero lo sorprendente aquí es que a pesar de los problemas con la bebida, Mel Gibson era conocido por su profesionalismo y también su puntualidad, así que aunque siempre iba happy, realmente era bastante cumplidor. ¿Y sabías que en esta película, en una escena, el sargento Murdoch lanza algunos gritos precisamente diciendo Sudáfrica libre o un hombre, un voto frente al consulado de Sudáfrica? Lo cual de hecho se convirtió en parte de la agenda del entonces presidente de Sudáfrica, F.W. Clerc, precisamente para ponerle fin al apartheid. Pero lo curioso aquí es que en la primera película de Arma Mortal de 1986, el sargento Murdoch tiene una pegatina en su refrigerador que dice liberen a Sudáfrica, fin del apartheid ahora. Así que como ves, realmente esto fue 100% consistente con este personaje. Y a pesar de la postura anti-sudafricana, obviamente, de esta película, la censura de ese país la aprobó sin cortes y se convirtió en un gran éxito financiero también en ese país. Número 2, sabes que Arma Mortal y otra franquicia bastante conocida por nosotros coinciden bastante. Por ejemplo, cuando el camarero asesino sudafricano sale de la piscina, se puede ver de fondo a la plaza Nakatomi. Sí, la de la famosa película de Duro de Matar. Y aquí te preguntarás, ¿y eso por qué coincide con esta película? Bueno, resulta porque Joey Silver realmente produjo ambas películas, pero realmente no es la única coincidencia con esa franquicia. Dado que la Beretta 92 FS de Mel Gibson que utiliza en esta película es la misma pistola de utilería utilizada en la película de Arma Mortal 3 de 1992, en la película de Arma Mortal 4 de 1998 y no solo eso, sino también es la misma pistola utilizada por Bruce Willis en la película de Duro de Matar de 1988, Duro de Matar 2 de 1990 y Duro de Matar 3 La Venganza de 1995. No por nada dicha pistola Beretta fue retirada a un museo. Número 3, ¿sabes que hay un final alternativo de esta película en donde precisamente pasaba una cena de acción de gracias en la casa del sargento Murdoch, donde asistían Martin Riggs y Rika Van Dan Hans? Precisamente más tarde el director Richard Donner decidió que el personaje de Rika debería ser mejor asesinada, para de esta forma alimentar aún más el odio de Riggs hacia precisamente los diplomáticos sudafricanos. Y esto se cambió porque realmente este final se había filmado mucho antes de las escenas de acción de la película. Y otra de las razones por la cual no se utilizó este final fue porque en ese momento el cineasta Richard Donner no estaba seguro si Martin Riggs debía vivir o morir al final de esta película, aunque parezca increíble. Por esto mismo, esta es la única película de Arma Mortal que concluye justo después de la batalla final con los villanos, porque las otras 3 películas continúan un breve periodo después de la última batalla. Y también sabías que el número de cadáveres es de 33, precisamente el más alto de toda la franquicia de Arma Mortal. Así que, como diría el maestro, esto es cine. ¿Y a ti qué te pareció la película de Arma Mortal 2? Te leo en los comentarios, así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo los 3 secretos ocultos de la película Soldado Universal de 1992, que también está bastante buena. Te la recomiendo. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.